Mónica Oliver es nuestra invitada de hoy, aquí presente en el estudio Henrich y Loyola de FM de la Calle. Buenas tardes, gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Qué lindo nombre que tiene el estudio. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Es por lo menos una reivindicación que intenta ser ética de qué puede ser el periodismo en esta ciudad, ¿no? O que no lo dejaron ser. Que no lo dejaron ser. Porque estamos hablando de un sector que sí luchó frente a otros que no en ese contexto, ¿no? Totalmente. Y está bueno escucharlos porque poco resuenan, ¿no? Si no son los compañeros que los recuerdan o sus familiares, es difícil de escuchar. Así que felicitaciones. Claro, porque también cambió, gracias, porque también cambió el contexto y las burguesías. La nueva de Massot no es la nueva de Elías. Esto no quiere decir que sea mejor la actual, es diferente. Pero han cambiado las burguesías también, ¿no? Los empresariales, la composición social de quienes dirigen la ciudad también. Totalmente. Ahora, yo te diría que el diario de la Nueva Provincia es malo, malísimo, y haya cambiado su dirección, Sí. sigue siendo malo. Y es lamentable porque podría ser un diario de derecha, pero bueno. Pero realmente vos lo lees no tiene genio, no tiene plumas, no tiene nada. O sea, está lleno de lugares comunes, de sentencias estúpidas, no, es muy mal diario. A mi gusto, ¿no? Sí, sí. Incluso a veces intentan ponerse creativos, como la sección que hacen los domingos para hacer lobby, Sí, entre tazas y café. Tremendo. Que es como una suerte de intento de poner todos los lugares comunes en el mismo espacio. Totalmente, sí, sí. Bueno, tal vez funcione para un tipo de ciudadano local, ¿no? Eso. Puede ser, no creo que mucha gente esté leyendo la Nueva Provincia. Ujú. No sé, no tengo la menor idea, pero no creo realmente. Por suerte. Sí, claro. Diarios de derecha bien escritos, ¿hay hoy? ¿Sigue habiendo? Vos sabés que no los estoy leyendo, pero La Nación, por ejemplo, era un diario que era de derecha, pero que era un diario que tenía un suplemento cultural hermoso, o sea, tenía un montón de cosas, gente que escribe bien, o que Sí, sí. convoca a tipos pensantes que pueden decir cosas terribles, pero las pueden decir con buen gusto o bien dichas. Ujú. Y la verdad que yo no los estoy leyendo. Hace años que no leo ni Clarín, ni La Nación, ni, bueno, no sé, Ajá. no los leo directamente, no. ¿No lees los diarios en general o Sí, esos? leo todos los diarios, en particular leo casi todos. Ujú. Incluso los de Bahía los miro un poquito. Todas las maravillas que tenemos, el que más me gusta es Frente a Cano, que lo reivindico como uno de los pocas voces que intenta Ujú. decir otra cosa, ¿no? Después lo demás es vomitivo casi. Pero no La Nación y Clarín, No Nación dijiste. y Clarín, pero sí leo La Política Online, Ujú. Página 12, Tiempo Argentino, el diario AR, que también trae mucho. Ujú. ¿Y qué más? No sé, el diario Con Vos, Sí. Hoy se escribe mejor en los pequeños medios que en los grandes, tal vez. yo creo que sí. Pese a que la inversión es mucho menor, digamos, ¿no? Sí, y después tenés revistas magníficas también, como La Anfibia, La Crisis, bueno, ¿viste? Claro, También. sí. Ahora, no sé cuánto se lee, no sé cuánto... lo que me doy cuenta es que si vos tenés algo que decir, ponele, ¿no? Bueno, Sí. mañana hago tal cosa y quiero que se enteren. Sí. Ya no es que hay un medio en el cual vos lo decís y se enteran todos, ¿no? Es muy diverso lo que cada uno escucha, las Claro, radios. sí, tal cual, sí. Es, Sí, ha cambiado el otro día. Escuchaba a un teatrero que decía hace 15 años sabíamos que teníamos una inversión que había que poner en la cartelera de justamente La Nación, página 12 de Clarín, para por lo menos lanzar el proyecto y después ya, en Buenos Aires, ¿no? Y claro, después ya está. Bueno, acá todo el mundo pensaba que resolvía mandando una gacetilla a la nueva. sí, totalmente. En su momento, En sí. su momento. Y hoy efectivamente los públicos son muy distintos, no solo por edades, sino Claro. por prácticas, consumos. Exacto, por prácticas personales, porque de nuestra generación misma hay quien escucha Radio de las Madres, hay quien escucha esta radio, hay quien escucha Radio con Voz, hay quien, qué sé yo, Sí. Radio 10, no sé, distintas posibilidades. Se ha diversificado mucho, lo cual es muy bueno en muchos sentidos, ¿no? Ujú. Pienso. Sí. Sí. Por ejemplo,
Neustadt y Grondona en los 90 concentraban prácticamente el debate político. Yo soy de la generación que nuestros padres, o nuestros no lo pongo, pero mi padre nos hacía callar para escuchar que decía... Grondona, sí, o Neustadt, mejor dicho. Neustadt. Doña Rosa. Doña Rosa le causaba simpatía, con Neustadt se sentía ya lector de latín y griego. Pero... cuando bajaba los lentes y... Tremendo. Bueno, sí. Pero ahí concentraba más o menos el debate político argentino. Totalmente. O eso ya no es posible. No, ya no es posible. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque tampoco sabemos muy bien cómo funciona esto que está ocurriendo. Es decir, cómo se instalan los debates políticos, porque se siguen instalando de todas formas. Sí, se siguen instalando. Y claro, yo no sé, no es mi tema, o sea, no conozco tanto. Pero, viste, vos aunque no te quieras enterar de algo, te enterás. Claro. Porque la voz se corre en el Face, se corre en Instagram, qué sé yo. Parece que Bueno, el WhatsApp también, ¿no? Parece que los algoritmos funcionan, excepto cuando ellos quieren que vos te enteres de algo, ahí te llega igual, sea o no de tus intereses. Te llega igual, sí. Hablábamos de escribir. Sí. ¿Cómo vos te acercás a la literatura, en tu vida, digamos, ¿no? Mira, me acerco porque siempre me gustó mucho escribir. Es como que para mí escribir es estar como un pez en el agua. Hay una pregunta que dice que no saben si el pez se da cuenta que está en el agua o no. Es una buena pregunta, ¿no? A mí escribir es una cosa, para mí era muy natural. Sí. Incluso cuando era más pequeña y más joven, era más fácil para mí expresarme por escrito que expresarme oralmente. Era más fácil decir a través de la escritura que a través de la palabra. Después aprendí a hablar con el tiempo por necesidad, porque uno las cosas las va aprendiendo sí o sí, si quiere, si tiene ganas, si tiene necesidad en líneas generales, ¿no? Claro. Y, o sea, desde muy pequeña siempre me gustó escribir. También siempre me gustó leer. O sea, que son dos prácticas que siempre he ejercido, la de leer mucho y la de escribir. Pero en tu contexto familiar había libros, ¿cómo llegaste vos a los libros? Sí, en mi contexto familiar había libros. Mis dos padres son muy lectores, han sido muy lectores, ya fallecieron los dos. Sí. Pero digamos que yo crecí en una familia de clase media, mi papá ingeniero, mi mamá maestra, después directora de escuela, y los dos muy lectores, porque podrían haber sido eso, o sea, mi papá era un ingeniero, pero que era casi literato, o sea, yo todavía tengo muchísimos libros de papá, sí, de literatura inglesa, literatura yanqui, europea, o sea, tengo que me cuesta horrores desprenderme, ya debería desprenderme, y los sigo llevando conmigo, ¿no? Pero bueno, ya te digo, y los dos eran muy lectores, o sea que las siestas, esas siestas horribles cuando uno es pequeño, yo leía, y bueno, he leído, sí, mucho. Recuerdo que, bueno, los primeros poemas que leí eran los de Alfonsina Storni, sí, que era un libro que mi padre le había regalado a mi mamá, unas obras completas de Alfonsina, y bueno, así que Alfonsina la tengo desde los 14, 15, que la tengo de aquí para allá y de allá para acá. Y así, bueno, qué sé yo. Me fui entreverando con la literatura y admirando mucho también a todos los que escriben, que tampoco es para tanto, pero bueno, no sé por qué a mí me causaba admiración. ¿No es para tanto? ¿Qué cosa? La escritura, o sea, que la gente escriba, o sea, a mí me causaba como, qué sé yo, las personas que escribían me parecía que eran, eso como a otro le parecerá que un actor, no sé qué, sí. Bueno, después te das cuenta que son seres humanos normales y corrientes. Claro. Sí, que eso que hacen está muy bien, está muy bien, pero después van a tener la misma torpeza. No es garantía de nada en la vida, por lo general, claro, exacto, eso. O sea, yo tenía como un cierto endiosamiento, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. Claro, Sartre, ¿no? Sí. Después vienen las biografías no autorizadas. Después vienen las biografías no autorizadas. Pero bueno, eso era otra época, ¿no? O sea, yo nací en el 51, a fines del 51, pero digamos, claro, yo cuando tenía 4 o 5 años fue el golpe, que ni me enteré, quiero decir, ¿no? Sí, el 55, sí. Pero la Argentina esa que yo viví hasta mis 20 años, es una Argentina que nunca más la hemos vuelto a ver. Que creo que es la que nos permite o nos permitió luchar por ese mundo, porque mamamos otra cosa.
hasta ese momento la participación de quienes trabajan en la riqueza era entre el 43 y el 48%, cosa que después del 75 en adelante No se dio más. no se dio más exactamente. Para abonar a esta idea del cambio estructural, Claro. como hoy vemos, ayer estuvo Ricardo Rajendorfer aquí en el programa Ajá. y charlábamos, él decía, en los lugares donde hay más violencia, en esos lugares eran barrios obreros, dicen, hoy ya no son barrios obreros porque ya son 2 o 3 generaciones sin trabajo. Porque ya no hay obreros casi. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Y antes de avanzar en la conversación, libros de aquella lectura de la infancia, adolescencia, autores, imágenes que en retrospectiva creas que te hayan marcado en algún sentido. Bueno, como te decía, la poesía Storni, de sí. Storni. Otras poetas que yo encontraba cuando fui al normal, hice hasta 13 años nacional y cuarto y quinto normal. Porque en esa época vos haciendo cuarto y quinto normal te recibías de maestra. Claro. O sea, soy un dinosaurio de esa época. Fue ya eso. Mi generación fue la anteúltima que hizo eso. Y eso por mi madre, que previsora dijo te puede servir, y en realidad me sirvió después. Pero ahí también encontraba otros libros de poesía y demás. Elizabeth Crowell, que después no, Ascona Crowell, que después no, ahora de grande la he buscado de nuevo, después no, Mujercitas, después muchos libros de Henry Miller, Capricornio, me acuerdo de Simone de Beauvoir. No te digo El segundo sexo, pero sí te digo La mujer rota o alguna de esas novelas. Y hay que tener ganas también de leer El segundo sexo. Sí, hay que tener ganas. Después Silvina Bullrich, tiempo, leía mucho Silvina Bullrich, me acuerdo. Me acuerdo que leí Los burgueses, por ejemplo, y me acuerdo que le pregunté a mi padre quiénes eran los burgueses. Por eso. Ahora te digo que no lo he vuelto a leer, pero hace una descripción, o sea, conoce a esa gente y la describe de maravilla. ¿Quién más? No sé, argentinas, algunas, seguramente, no me acuerdo ahora. ¿Quién más te puedo nombrar? Pero ahí recordabas, por ejemplo, una descripción de un texto que no recordás qué decía, pero sí como te marca, me refiero a esto de la burguesía. Sí, claro. Sí. O sea, ahora no me acuerdo de qué era, pero me acuerdo que los describía de una manera que vos decías, pero esto a mí me sonaba como que conocido, como una cosa que la veías, esos personajes. Debería volver a leerlo. En ese momento Silvina Bullrich estaba de moda, era medio, para muchos era una tilinga, ¿no? Pero yo todavía no me había dado cuenta de si era tilinga o no, y creo que escribía lo suyo la mujer. Ha sido de las olvidadas, ¿no? Justamente por su carácter de clase, probablemente. Claro. Hablas, por lo que te escucho, de una infancia bastante feliz, ¿puede ser? Sí, acomodada, feliz. O sea, yo en realidad a veces pienso que crecí en una burbuja porque no pasé ningún tipo de privaciones, o sea, si bien no se tiraba manteca al techo, porque era la costumbre de la época, o sea, todo se guardaba, o sea, a esto me refería con esa Argentina de la palabra, de que las cosas eran de una manera y no eran de otra, que si vos decías que hacías tal cosa, esa cosa se hacía. Que bueno, que por ejemplo mi papá trabajaba en vialidad, era ingeniero pero trabajaba en vialidad, entonces él le prestaba una camioneta y dice, no, pero esta camioneta yo no la puedo usar para salir con la familia, esta camioneta es de uso oficial exclusivo, por ejemplo, esas cosas, que vos mamás ese tipo de conductas. Sí, que tiene que ver con líneas éticas y con idiosincrasias. Exacto, entonces, y bueno, y vivíamos bien, y después yo me acuerdo que jugábamos muchísimo, o sea, yo jugué muchísimo en la vereda, yo vivía en la avenida Alem, justo enfrente de lo de Martínez Estrada, en la esquina. En Salta y Alem. Salta y Alem. Y bueno, y Martínez Estrada casualmente era amigo de mi papá, porque Martínez Estrada había comprado un campo al lado del campo de mi tía, que vivía en Goyena,
que ahora es la Escuela Agraria de Goyena. Ajá. Y así que ahí vivía este hombre que yo lo conocí, por supuesto lo conocí, pero imagínate, yo no le daba ni 5 de bolilla, era un señor chiquitito que tenía pájaros adentro de la casa sueltos. Tenía una señora que era todo con el pelo blanco y tenía una cuñada que le decían Lili, que después quedó sola Lili, porque ellos dos murieron. Yo ni me acuerdo cuando fueron muriendo ellos, pero me acuerdo que quedó Lili y nosotras, que éramos varias nenas del barrio ahí, le íbamos a barrer la vereda para aliviarla. Uh-huh. Y jugábamos muchísimo en esas veredas, esa ancha vereda de Alem, ¿viste? Sí. Bicicleta, de todo. O sea, en ese sentido, comparo con los niños de hoy y realmente me parece mentira que haya semejante clausura, semejante corte, sí. Sí, fuerte. Te preguntaba de la infancia justamente porque en el contexto que me lo contabas, escuchándote, pensaba que así como fuiste arrojada, dirían algunos filósofos, a la vida en un contexto mayormente cuidado, sí. Por la edad en que naciste, fuiste arrojada después a una juventud de violencia política, sí. ¿no? Un contexto de mucho contraste con esos colores de la infancia y esa Argentina. Claro, digamos, después lo que vos podés decir de toda esa Argentina, que era muy formal, era absolutamente... Sí. Claro, era, viste, todo era, por lo menos así en las casas, ¿cómo decirte? Para salir, por ejemplo, las mujeres tenían que combinar los zapatos con la cartera, o sea, había toda una... Nadie salía sin arreglarse, por decir... Sí. Todo era absolutamente formal. Y nuestra generación yo creo que rompe con eso. Y inclusive, bueno, no te quiero decir todo lo que tenga que ver con lo sexual o con las imágenes de lo que era. O sea, a nosotras lo que nos decían era que había putas y mujeres bien. O sea, o vos eras puta o eras una niña bien. Claro. Y los amigos, yo ahora me acuerdo, por ejemplo, tenía un amigo que andaba con medio país... Porque no sé por qué a él le prestaban el auto de muy chiquito, o sea, tenía 14, 15 años y el padre le daba el auto, entonces tenía un Torino, que era una cosa rara, y era medio playboy, se decía en ese momento, y andaba con una... Pero entonces él siempre venía a casa y nos decía, y nos hablaba mal de todas las mujeres, y para mí era natural, ahora me doy cuenta de que para mí era natural eso. Claro, sí. ¿Cómo fuimos educadas? Entonces éramos educadas en la virginidad, o sea, una mujer no se podía... Pero bueno, nosotros lo rompimos eso. Mis amigas, yo, sí. Todas tuvimos relaciones antes de casarnos y no con nuestros maridos, sino con otros. Y bueno, eso se rompió y muchísimos nos hicimos un poco hippies. En ese caso yo tiré más para el lado de hippie que para la rebelión política. Sí. Pero lo que nos dábamos cuenta es de que había que romper esa... El hippismo está... igual demasiado mal visto desde la izquierda en general, digo, desde visiones críticas, como si no tuviera ningún valor, ¿no? Totalmente. Y no sé si están así. No, yo creo que no es así para nada. No es así para nada, porque el hipismo en realidad era arreglate con 3 pilchas, paz y amor. O sea, una respuesta crítica, no violenta, vivir tranquilamente, cantar, disfrutar, o sea, ser artista, pero digamos, mantenerte de maneras pacíficas y mantenerte de manera... No, el hipismo yo creo que fue importantísimo y creo que fue un movimiento fundamental y que lo jodieron y que no sé si no lo jodieron también con la droga, porque empiezan a meter tanta... Mira, Janis Joplin, toda esa generación de 27 años que murieron reventados por... Realmente vos decís, qué pena, porque... Sí, yo creo que es un movimiento que ha sido... A mí me decían medio despreciativamente, ahí va la hippie. Claro, sí, me imagino, por conocer... Entonces yo me pintaba las zapatillas, a mi madre no le gustaba ni 5, ¿no? O sea, considerado horrible. Me pintaba las remeras, todo ese tipo de cosas. ¿Y tenías con quién? Tenía 2 o 3 amigas con quien, sí. Teníamos 2 o 3 amigas con quien, que hacíamos dedo, andábamos de dedo de aquí para allá, bueno... Vamos a ubicar más o menos que en el 68 pasan cosas en el mundo, ¿no? El Mayo francés, bueno, en México también hay rebeliones, el Cordobazo en Argentina, con lo cual, porque a veces se habla de los 70
Sí, en un mundo que ya había una respuesta represiva a un mundo que quería florecer y que era efervescente, y no tanto de los 60, y los 60 totalmente. son tal vez donde aparece una respuesta que luego fue reprimida, digamos, ¿no? Por una Que luego, propuesta. exactamente, que luego fue reprimida. Porque bueno, después de la posguerra, evidentemente, bueno, en Estados Unidos con toda esa cosa de la familia feliz, del individualismo a fondo, Sí. cada uno con su casita, su maridito, su jardincito, de paso, corto mi pastito, todo Sí. mi, y las mujeres teníamos que ser re felices porque teníamos mi maridito dentro Sí. de mi casita, con mis hijitos, Sí. y hacía mi tortita de cumpleaños. Sigue siendo igual de ridículo, igual en algunas Sí, series eso, ¿no? De yankees, sí. Hay una película que es maravillosa que se llama Las Horas, que hay un que tiene 3 partes, porque habla sobre Virginia Woolf, son textos de Virginia Woolf, la señora Sí. Dalloway, y hay uno, el del medio, donde hay una mujer que se va y abandona a la familia, abandona a los hijos, pero está muy bien esto que te estoy diciendo, ¿no? Sí. Entonces, todo eso tenía un peso, o sea, yo creo que eso es lo que tanto los hippies como empieza la resistencia a ese mundo que era tan encorsetado, la palabra era muy encorsetado, absolutamente encorsetado, las cosas eran así, no de otra manera, era demasiado, todo muy rígido. He escuchado testimonios de personas que en los años 40 por besarse en un cine se lo llevaban en cana. Claro. Para poner digo, porque hablamos de personas que tienen 20 años hoy también. ¿no? Claro, sí, sí, por eso es notable cómo ha cambiado, cómo se ha transformado, y cómo uno, bueno, ya te digo, va naturalizando o no se da cuenta, porque cuando uno analiza su vida y dice, pero qué boluda que era yo en esa época, pero claro, ¿cómo no lo iba a hacer? En realidad estaba todo acondicionado para que así lo fuera. Sí, sí. O sea, no lo puedo ver desde los ojos No, de claro, es el contexto, es la sociedad que era. Era la sociedad que era. O sea, en realidad, si se quiere, fuimos avanzadas en relación a muchas de nuestra generación. Y después sí entré en la política, ¿no? Porque bueno, era muy difícil no entrar en la política en los años 70. Tenías que ser un marciano, una marciana, para no contaminarte, para no estar porque era Al revés que hoy, justamente. al revés que hoy, claro, al revés que hoy. Entonces, Bien. también es difícil de explicar eso, porque a mí, mis hijos incluso me han dicho, bueno, pero preguntándose cómo teníamos hijos y primero que jamás pensamos que la respuesta iba a ser la respuesta que hubo, ¿no? O sea, esa respuesta Es que una violencia como la del Videla no tenía precedentes. no tenía eran otras precedente, dictaduras. claro, no otro tenía tipo de- precedente. Y nosotros éramos muy jóvenes también, tampoco tenía no nos podíamos dar cuenta de eso todavía. A lo mejor aquellos que venían de la resistencia peronista, que eran más grandes, suponte tipos de 40, eso por ahí podían haberse dado cuenta. Pero nosotros que éramos tan jóvenes, no pensamos nunca que la cosa iba a venir por ese lado, tan violenta, ¿no? Ahí poniendo en contexto, porque hay la primera resistencia peronista, que es después del golpe del 55 en adelante, recordemos, movimiento que padeció la proscripción, no se lo podía mencionar Claro, no a- se podía a decir Perón. ni Evita, Claro, cosa que, ni tener cuadros, ni nada, sí. claro, imagen, sí. Nada, claro. Y hubo mucha lucha, y como fueron tantos años también, distintas generaciones, ¿no? Porque una resistencia que venía más del sindicalismo, del peronismo, que participó incluso como legisladores entre el Sí. 45 y el 55. Y después viene otra juventud, que Sí. toma hijos incluso de... Hijos incluso de aquellos, de totalmente. aquellos, o de gorilas, O de gorilas. puestos, Sí, sí, sí. gorilas o de antiperonistas, Peronista, digamos. claro. O sea, La era muy sociedad- complejo ya en ese momento la composición de quienes se organizaban políticamente. Claro, y después, bueno, también era muy fuerte el peronismo y el antiperonismo, como sigue siendo hasta hoy, a lo mejor, pero no es lo mismo que en ese momento, en el sentido de que el peronismo para mí, ¿no? Dejó de ser lo que era en ese momento, pero había mucho antiperonismo y, bueno, o sea, estaba muy dividido, ¿no? Ujú, Mi familia no era peronista, era una familia más radical. ujú. Eh, Radical no peronista o antiperonista, porque viste que hay una diferencia. No peronista, ahí. yo creo. Rosichner, David Viña Claro, siempre plantearon, bueno, claro. gorila no, Contreras. decía Claro, Viñas. exacto. Yo creo que sí, que en casa más o menos era así.
ellos se habían hecho la casa gracias a un crédito, o sea, pero bueno, no tiene nada que ver eso. Yo creo que lo que jodió mucho a las clases medias fue todo el tema de obligarte, por ejemplo, a hacer el luto por Eva, Claro, o obligarte sí. a afiliarte, había esas cosas, me parece que todo eso que tuvo que ver con lo democrático, con el respeto, eso horadó mucho. Sí, incluso dirigentes sindicales de algunos sectores, ferroviarios, qué sé yo. Exacto. Sí, sí, que venían de práctica más Que democrática, venían prácticamente, socialistas, claro, que no comunistas, querían saber nada con eso anarcas. de que te obliguen o a ir al velorio o a hacerte Claro. afiliar, que estoy totalmente de acuerdo que no estaba bien eso para nada. Y después me parece a mí, es una cosa que siempre me represento, Sí. de que hay mucho intermediario de esos tipos, viste, que agarran un puestito y son peores que... y son jodidos, que tienen un pedacito de poder y son horribles. Sí, mediocridad en los cuadros intermedios, digamos. Exacto, Sí. mediocridad en los cuadros intermedios, que abusan y bueno, y que eso tampoco le hace bien a nadie. Y eso creo que también atentó, porque después cuando vos te pones a mirar las cosas que hizo el peronismo, realmente hay muchísimas cosas que son maravillosas, que nunca más se volvieron a hacer. Nomás cuando vas a la Patagonia, nomás cuando recorres las escuelas rurales y ves todavía las escuelas en pie que hizo Perón, que son bellísimas y que todavía están. En fin. Estamos con Mónica Oliver hasta las 19 en El Mal Mejor. Segundo bloque con Mónica Oliver. Estamos en del hipismo a la militancia política. Sí. ¿Cómo te interpela la política? Bueno, decíamos, no se podía no participar en política en ese contexto. Aparte, en tu caso en particular, ¿cómo te interpeló? Bueno, yo estaba estudiando historia acá en Bahía Blanca, trabajaba como maestra también, y bueno, y me fui metiendo a la fuerza por contagio, ya digo, porque es una cosa que que empezaban las marchas, empezaban las asambleas, empezó el movimiento y bueno, y ahí estábamos. Así que bueno, yo me metí en el FAUDI, que era, no me acuerdo ahora qué quería decir, si te digo qué quería decir el FAUDI, porque había 800.000 siglas, era entrar a la universidad y te encontrabas con todo lleno de carteles, bueno, francamente había que alfabetizarse, ¿viste? Porque eras un analfabeto, cuando entrabas el primer día no entendías nada. Claro. Hasta que te ibas, empezabas a conocer cada tribu, cada grupo, cada uno con sus cosas, sus costumbres, sus clichés propios. Bueno, esto es un aprendizaje que se hacía en ese momento, que uno es joven y lo hace rápido. Así que bueno, por supuesto empezamos con el tema de las elecciones. Yo estaba en Humanidades, me acuerdo que nos presentamos a elecciones en Humanidades con un grupo. O sea, la militancia mía fue una militancia de activista en la universidad, de hacer ese tipo de cosas, de ganar el centro de estudiantes, participar en el centro de estudiantes, todo ese tipo de cosas. Y las reivindicaciones eran democratizar, digamos, algunas cátedras, algunas que eran muy rígidas y todo ese tipo de cosas, pero bueno, no mucho más en ese momento, ¿no? Era otra universidad, ¿no? En el mismo sentido de lo que estábamos hablando. Sí, yo creo que era otra universidad, totalmente. Igual, bueno, tampoco digo yo la universidad ha sido una universidad popular, ¿no? O sea, siempre ha sido una universidad de capas medias y con algunas excepciones loables. Siempre, en general. Sí, en general, creo. Y después, bueno, por supuesto yo defiendo la universidad, defiendo la escuela pública, pero creo que hay montones de cosas que han ido pasando que no son buenas y que deberíamos resolverlas, ¿no? Sí, una cosa es, en todo caso es más universidad para más gente, no cerrarlas, porque se da hasta... voy a mezclar temas, pero me parece que lo trajiste de buena manera. El discurso actual de esta ultraderecha, que tiene el nombre de Milei, tiene un problema, que es que hay un elemento de verdad en las críticas que plantean. Y
que nadie se enoje, pero efectivamente hay proyectos que se plantean dentro de lo popular a los cuales les falta pueblo, para decirlo Totalmente, de muy acuerdo. sintéticamente. Sí, sí, sí. Y entonces es un problema para detectar, pero para mejorar, digamos, Claro. el carácter público, por ejemplo, de la universidad. Claro, claro. O sea, digamos, el tipo lo que se plantea es cerrarlo, lo que plantearíamos nosotros es hacer otra cosa, ¿no? Nunca desde el punto de vista de cerrarlo. Pero sí ser más críticos y a lo mejor, bueno, nos ha faltado eso o no. Ha sido muy difícil también. Pero, bueno, quiero decirte que sí, pero Sí. era en líneas generales era una universidad masiva, había muchos compañeros, era otra situación económica, quiero decirte, yo me acuerdo que íbamos a comer afuera como si nada, o sea, por ahí íbamos a comer algo me acuerdo que había un restaurante Lavalle, allá en calle Lavalle, que podíamos ir a comer y no nos resultaba oneroso. Yo tenía un laburito que era... tenía que ir a los kioscos y ver cuántas cajas de determinadas marcas de cigarrillos habían vendido y eso con eso yo te digo que me mantenía. Y lo mandaba una vez por semana Sí, el reporte. el reporte y bueno. Pero era desde el punto de vista económico nada que no, o sea, nada que ver. No había ningún tipo de penuria. O sea, no es que vos estabas mirando si me alcanza la plata, si no me alcanza. No, eso no pasaba. Y después la dictadura, Después la dictadura. que no sé si de esa etapa... A mí me agarra, claro, en realidad me agarra antes porque yo para esto, bueno, conozco a mi compañero, yo me quedo embarazada, tenemos un niño, pero lo tenemos en el año 74, el niño. El niño nace a fines de diciembre, el niño va a cumplir 50 este año. ¡Ay, Dios! y bueno, y al mes... Mi hijo tenía 1 mes y 20 días cuando al padre lo detienen y lo meten preso y está preso como 3 años y medio. Y entonces, en realidad a mí la dictadura me agarra ya en una situación más complicada, sola, con el niño y con el padre preso. Y bueno, y yo trabajaba donde podía, hacía lo que podía. Seguí trabajando en algunos lugares que pude. Trabajé en una librería, trabajé en un jardín de infantes, bueno. Después pude trabajar como docente. Pero luego que sale mi marido, a mí me dejan prescindible de mi trabajo como docente. Cosa que me dolió muchísimo. O sea, me hizo bastante daño porque, bueno, no teníamos otra entrada más que... O sea, Sí, claro. y yo estaba embarazada además del segundo. Entonces tampoco podía ir a buscar laburo a ningún lado, porque ¿quién iba a tomar una mujer embarazada en plena dictadura? Era el 79. 13 de marzo del 79 me dejaron prescindible. Y lo recuerdo porque ahora que están echando tanta gente, Sí. Es muy horrible que te echen de tu trabajo. O sea, que de un día para otro te digan, vos acá no entras más. Y vos dejás de ser quien eras porque el trabajo te da identidad. Además de darte un sueldo y de permitirte... Pero te da una identidad. Y entonces es, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional, Sí. es durísimo. Es muy, muy fuerte. O sea, he visto gente que está llorando, gente grande. Y es cierto, porque es como que te cierren la puerta en la cara. Es una cosa de una exclusión brutal que nadie se merece. Y pasamos de la complicidad civil de una sociedad que no denunciaba eso, pero al festejo de cruento de que echen gente, ¿no? Claro, porque con el cuento de los ñoquis, Sí. vos fíjate, con el cuento de los ñoquis te alegrás de que echen a gente, y toda esa gente, ¿dónde va a ir? ¿Qué va a pasar con ellos? O sea, independientemente de que hayan sido o no ñoquis, que creo que la mayoría no lo fueron, pero no importa, o sea, ¿dónde van a ir? ¿Qué van a hacer de sus vidas? No es que tampoco estás en un mundo donde está lleno de trabajo y la gente sale de acá y consigue trabajo a las 2 cuadras, ¿viste? Y no tiene ningún problema. Sabés que hay gente que va a la calle
Y que esa gente tiene hijos, y tiene padres, y tiene hermanos, y tiene... Yo no sé, es monstruoso. Y esa situación te tocó en este contexto de dictadura con un embarazo. Sí. 79. 79, sí, exacto. De lo cual, viste, nunca, tampoco, simplemente cuando me fui a jubilar, me reconocieron antigüedad, pero no me reconocieron, tuve que poner yo los aportes quiero decir, nunca me reconocieron nada de lo que yo pude haber padecido. A mi compañero sí, por preso, recibe una pensión. Todos los que estuvieron presos reciben una pensión de acuerdo a la cantidad de tiempo, no sé bien cómo es. Pero en el caso mío no, nunca tuve ningún tipo de quiero decir, tampoco es que quiero nada, pero... Sí, pero está señalando que hay un padecimiento no reconocido por claro, tareas que llevabas adelante. Tampoco nadie me preguntó nunca, quiero decirte, sí, o sea, sí. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te pasó? Bueno, como vos me estás preguntando ahora. No. Bueno, nada. O sea, pero quiero decir eso, que la persona que la echan sufre mucho, no es un chiste. Eso es parte de la naturalización, digamos, ¿no? De las cosas. Estoy pensando en lo siguiente, a ver si es oportuno como tema de conversación. A veces hablábamos de los artistas y de esas obras maravillosas, a veces humanistas, y que después uno lo conoce. A mí me toca entrevistar a mucha gente que me hubiera gustado no conocer. Qué divino. Efectivamente. Es terrible, pero es así. Salvo algunos que cuando son grandes artistas y modestos y muy que es maravilloso. Sí, que también los hay. Sí, pero también yo he notado en la dirigencia política, en los partidos en general, ¿no? De que no vamos a poner la ultraderecha porque tienen los valores que tienen, pero en lugares en donde se reivindican ciertas discursos que hacen no solo partidos, sindicatos, digamos que serían parte del campo popular y que a veces me estoy acordando de una frase que es que no me acuerdo quién decía que era capaz de amar a la humanidad pero odiaba a los hombres, digamos, a los seres humanos. ¿No? Hay como una... Sí. Y se me ocurre que a veces problematizar esto, ¿no? ¿Has visto que ocurre en determinados espacios, cualquiera de los que podamos militar, que entre el dicho y el hecho hay, como ocurre con los artistas, pero no para moralizar, sino para problematizar, digamos, una distancia que a veces es irresoluble, que no se ve ni siquiera participando en esos espacios? Quiero decir, hay un compañero por ahí está mal, por X motivos, hoy lo echan del trabajo, y capaz que denunciamos vil a Milei como un hombre vil, pero no le vamos a preguntar qué le pasa, ¿no? Claro, eso ocurre ocurre en las organizaciones políticas, culturales, gremiales. ¿Cuál es tu mirada respecto de eso? Sí, hay mucho trecho. Terminaba así el dicho al hecho, hay mucho trecho. Mira, es una buena reflexión. O sea, yo creo que el progresismo, en líneas generales, yo no soy progresista porque no creo en el progreso tal como me lo están enchufando. Y ahora me di cuenta de que ese hipismo lo sigo teniendo con el buen vivir y con la propuesta de los indígenas, de un mundo, otro mundo totalmente distinto, ¿no? A que nos proponen, que se basa en el extractivismo, en la destrucción, en lo monetario, en cagar al otro, bueno. Pero me estoy desviando de lo que vos me preguntaste, pero ¿por qué lo tomo? Porque considero de que sí, de que hay un progresismo que le falta encarnadura, que le falta corazón o que le falta sangre. Es como si se hubiese puesto de moda ser progresista, tener una visión, qué sé yo. Pero si eso no tiene sangre roja corriendo y que la gente te importe de verdad, y no pasa nada. Y vos ves mucha gente que no pasa nada, porque vos te das cuenta que le falta algo. Y yo creo que a veces que le falta sangre, ¿viste? Falta sangre, le falta indignación. Nos falta indignarnos ante las cosas que suceden. Sí. Hoy lo mencionaba Rosisner, él hablaba de los intelectuales no comprometidos, no con lo que escriben, sino con el mundo en el que viven. Dice, tienen un cuerpo de palabras, ¿no? Hace falta justamente poner en juego el cuerpo si no es solo
discurso. Sí, por supuesto, esos discursos que se ha visto mucho y se ha visto en muchos dirigentes progresistas, lamentablemente. Pero eso llega un momento en que, no sé, en que se cae, se deshace, Claro. se deshilacha. Yo entiendo que se está deshilachando. Ahora mismo, ¿no? En estos momentos vos decís, bueno, ¿y dónde está la oposición? ¿Qué dicen? Sí. ¿Quieren resolver las cosas por arriba o quieren que sea el pueblo que las resuelva? En una entrevista que le hace Alejandro Horowitz hace 2 semanas, le preguntan por la oposición, él interrumpe y dice, ¿usted llama esto oposición? Horowitz me encanta. Y me traía esto que vos... Esta Horowitz. pregunta que acabas de hacer es centrar en la problemática política actual. Están esperando, vaya uno a saber qué cosa. Y algunos arreglos para ciegos, sin ninguna duda. O sea, para que todos se queden donde están y nadie se vaya, o sea, y todos se siga más o menos igual. Mejorcito, o sea, arreglamos un poco las cosas para que no parezcan tan feas, Sí. pero no las arreglamos de fondo para que dejen de ser feas y pasen a ser otra posibilidad humana, ¿no? Esa discusión está por fuera de la política hoy, ¿no? De la política... Yo creo que sí. La de transformar las cosas de raíz, digamos. Sí, sí. Inclusive yo creo que la gran discusión es qué vamos a hacer con el planeta. O sea, yo estoy viendo de que el planeta se nos... O sea, el planeta es la casa común. Sí. Nos guste o no nos guste, tenemos una casa común, de la cual hay un grupo que la quiere hacer mierda. ¿Y qué vamos a hacer ante eso? Sí, tenemos vecinos acá cerquita. Entre otros de los que hacen. Sí, claro que tenemos vecinos acá cerquita. Sí, sí. Y que se meten en todo y bueno, y cooptan voluntades y bueno, y ahí estamos. Y hablan de responsabilidad social empresaria. Estamos con Mónica Oliver. Ya que empezamos cronológico, lo sigo así. ¿Cómo viviste la recuperación? Bueno, no sé cómo decirle. Después del 83 en adelante, la vuelta a la democracia. Mira, yo ahí coincido mucho con Horowitz, justamente. Coincido antes de conocerlo a Horowitz. Quiero decir, no es que yo me copié de Horowitz, sino que yo hace rato que soy muy crítica de la llamada democracia, entre comillas, porque entiendo de que no tiene ningún tipo de intensidad. O sea, porque me doy cuenta de que no dijimos nada. Me doy cuenta que estuvimos en una trampa mortal. Teníamos que elegir entre Massa y Milei. O sea, un embudo horrible que alguien nos llevó hasta... Claro, o sea, entre Scioli y Macri. Todo eso, digamos, donde uno fue llevado sin saber en qué momento te arrastraron para esa cosa, pero donde no elegimos nada, ni siquiera el circuito de nuestra calle, si tiene que ir para la derecha o para la izquierda. O sea, a ver, si podemos poner un arbolito en la esquina o si podemos, o sea, hay una cultura verticalista, hay una cultura caudillista, hay una democracia de absolutamente baja intensidad, donde tenemos todos los cuerpos disciplinados y las mentes muy disciplinadas también. Y también lo veo en la escuela, ¿no? En la escuela. Sí, ¿qué ves? En la escuela, ellos que hablan de adoctrinamiento, es todo un tema enorme, el adoctrinamiento. O sea, yo creo que la escuela se creó para adoctrinar, pero no. O sea, la hizo Roca para decir que había un desierto, para decir que la gente de una determinada manera no era de otra. El famoso libro de lectura, era porque había un solo libro permitido, que era el que se permitía, porque todos los libros son de lectura. Pero en la escuela vos tenías el libro de lectura y no podía entrar ninguna otra cosa, porque los anarquistas tenían muchas producciones, todo el mundo tenía producciones, no se podía hacer, o sea, absolutamente verticalista. Pero hoy, 2024, sigue siendo verticalista como en entonces. Entonces, si la directora tiene miedo de que el inspector le diga, pero ¿dónde estamos? No hay autonomía, la gente no toma decisiones por sí misma, o sea, entonces vos enseñás a la gente a ser obediente, a hacer lo que otro te manda, y no importa lo que te diga, no importa, vos tenés que hacerlo. Es brutal, es horrible. Sumado a un nivel de angustia que yo veo en general los docentes y las docentes por la cantidad de trabajo que tienen que hacer, por el contexto, por la violencia que existe en el alumnado, en las familias que vienen. Los chicos sufren, mayoritariamente. Yo ya hace como 15 años que me jubilé, pero lo que yo veía cuando me fui, enorme sufrimiento por parte de los niños. Una escuela que no resuelve, que ha quedado paralizada en un mundo que ha cambiado vertiginosamente, y la escuela intenta seguir con sus mismos ritos. Ahora, viste, estuvo el caso de este chico que le pegó a la maestra.
Entonces yo el otro día leí un reportaje que le hace Sasso a la maestra. Y claro, ¿y dónde llego? Que ella le dice que por favor se saque la capucha para comer o para entrar al comedor. Y es una lucha que yo tenía también con varias docentes que no querían que el chico entrara con gorro o que no quería que entrara con sus aritos. Y es como si yo le digo a la docente, no me gusta que tengas ese collar, no quiero que te... A ver, entendamos que el mundo cambió, entendamos que ese chico que tiene su padre preso, que vive en un ambiente de violencia, que vino a la escuela a comer, déjalo, ¿qué importancia tiene que tenga la capucha? Es otra cultura, tenés que alfabetizarse y entenderla, comprenderla. Pero no, siempre están intentando. Yo con esto no justifico que el chico haya pegado, porque enseguida te dicen, bueno, pero entonces vos estás con la violencia. No estoy con la violencia, soy justamente... Pero también es violencia que los docentes intenten imponer su cultura a los otros. También es violento. Entonces, hagamos una cosa abierta, permitamos, que lo más importante es que el chico esté ahí. Si vos te das cuenta que lo más importante es que el chico esté ahí, no te importa si tiene la capucha, si no tiene la capucha, si tiene las patas sucias o no las tiene. Querés que esté. Y le sonreís y lo abrazás. Así yo lo he hecho. ¿Te gustaba trabajar como maestra o ser maestra? Me encantaba, sí, me encantaba. Me gustó mucho. Y también ser directora me gustó mucho. Porque al final terminé siendo más tiempo directora que maestra. Pero sí, me gustó muchísimo. ¿Qué ves en la niñez? Mira, lo que he visto en los chicos, ya te digo, mucho sufrimiento en los chicos en líneas generales. Chicos muy abandonados, una generación de padres donde parecía que no había adultos. Muchos también tomados por la droga y muchos, muchos niños solos, niños que llegaban a la casa y no había nadie, niños que hasta la noche no encontraban a nadie, que no le podían contar a nadie, que simplemente el hecho de que yo me acordara su nombre y lo nombrara, se iluminaba la cara. Otro que me reconoce, otro que me nombra. O sea, no es complicado, ¿eh? Es nada más que sentir que los demás, que el otro es un ser humano como vos. Nada más. Pienso, y se desprende de lo que decís, que después hay quien se sorprende del nivel de violencia social. Sí. Construimos una niñez abandonada justamente bajo la violencia, impacto de las distintas sustancias, etcétera. Sí. Y después decimos, qué barbaridad la juventud, ¿no? Totalmente. Y otra cosa que se veía mucho, y que se sigue viendo, fíjate cómo le meten la droga a los chicos jovencitos, y después los dejan sin red. No hay red de contención. Había muchas mamás, suponte de 33, 34 años, que han tenido sus niños a los 17, que ahora están solas, no tienen marido, no tienen compañero, no tienen casa, tienen que trabajar todo el día, tienen el chico que se les consume drogas, no tienen dónde llevarlo, no saben qué hacer. ¿Y quién nos ayuda? Entonces no hay casi redes de contención, no hay lugares donde los chicos puedan ir, no hay, todo es un sí, lo público aparece solo en la cana para reprimir. Exacto. Pero no después. Entonces después te quieren bajar la edad de imputabilidad. Qué ridículo, qué estúpido, qué perverso, porque es perverso en realidad. Es perverso. Y perverso. Me voy a saltear el menemismo que está más cerca, salvo que vos quieras contar algo. Para volver a ahora. Es perverso, sin embargo fue votado. ¿Cómo te llevas con eso? Mira, yo me llevo, yo creo que había un hartazgo muy grande de este llamado progresismo rosado. Que lo he visto en España, me acuerdo, que también después de ellos vino la derecha, porque después de semejantes rosadeces, donde no toman una decisión, donde no van a fondo con nada, donde todo es una cosa que no está decidida, la gente termina votando, se pudren. O sea, yo creo que, el gobierno de este hombre fue horrible, el de Alberto, lamentablemente. Si no hubiera pagado la deuda, si hubiese hecho lo de Vicentín, o sea, cosas que hoy las ves con las cosas que hace este tipo, y decís, ¿cómo? No te digo lo de la deuda porque por ahí para ellos era demasiado, pero no haber pagado la deuda y todo ese dinero haberlo puesto en el pueblo hubiera sido una ganancia absoluta, y haberlo pospuesto de la deuda, estudiar la deuda, si es fraudulenta, si es todo chantada.
Bueno, eso también quedó fuera de la discusión política, ¿no? Yo me acuerdo que hasta el 2000 y pico, Sí, era un acuerdo más o menos de todo el mundo, más o menos de todo el mundo, incluso político, democrático, serio, sí, incluso que podía estar en los partidos mayoritarios, de que, ¿por qué no la vas a revisar claro, si hay cuestiones ilegales y legítimas? ¿Qué totalmente. político, incluso aunque sea conservador, tendría que ser justamente un vendepatria Cipayo explícito, absoluto, porque claro. lo cual, y eso ha quedado fuera de la posibilidad, digamos, de Quedó evaluarlo, afuera, ¿no? exactamente. O sea, justamente, es que vos fíjate que ni siquiera la palabra soberanía se escucha. Sí, No se claro. escucha, no No. la dicen, no la dicen ni por casualidad. Se entregó todo el río Paraná. Ahora leí que decían que el canal Magdalena lo van a hacer. Ojalá. Nuestros, o sea, todos los buques que salen van a Montevideo y no vienen a... O sea, es de locos. Hemos ido entregando todo, toda la soberanía. Es una cosa, y no o sea, nadie dice nada, o sea, nadie. Hay algunas voces, pero que claro, no aparecen, son... Entonces, lo que digo yo, que había un hartazgo muy grande Sí. y mucha gente dijo, bueno, lo que había no, basta, votamos otra cosa. Y yo no creo que haya que echarle la culpa a la gente, sinceramente. No creo. Porque no creo que la gente estuviera pensando en que iba a pasar esto que está pasando. Claro. No creo. A lo mejor algunos sí, pero en general no creo para nada. Yo creo que fue el hartazgo de un progresismo que después te hace votar a masa. O sea que es perverso también. Sí, porque en línea de tiempo, digamos que en los últimos 2, 3 años del último gobierno de Cristina Fernández empieza toda una situación económica de inflacionaria, de retracción de la economía. Sí, Después viene Macri Scioli sí. como elección, vienen los años de macrismo. Hay una cosa que a mí me pareció muy interesante de este pueblo, que por vía pacífica electoral, a diferencia de los 90, pone un límite al Sí, desarrollo neoliberal de sí, de Macri. Macri. Pasa lo que pasa con Alberto y dice, bueno, ya está. Ya está. ¿Cuáles eran los buenos? Porque no se entiende. Claro, yo creo que igual por eso que tiene esa complejidad. ¿Cuáles eran los buenos? ¿Dónde está? Al final, ¿quiénes son? Bueno, no es que no hay, es que no está acá, no está en esta gente, evidentemente. Tendrán que nacer nuevos dirigentes, tendrá que nacer otra cosa, evidentemente, porque de lo que hay yo creo que no. Fíjate el destino, Scioli, ¿qué está haciendo? Está, Massa, está también como asesor de un negocio. Sí, sí, claro. La cultura, frente a estas circunstancias, en estas circunstancias o a pesar de ella, como queramos verla. Por partida doble. Primero, tus prácticas culturales o artísticas y por otro lado, tu participación en organizaciones o en una organización que parte de la cuestión de lo cultural, digamos, en estos últimos minutos. ¿Qué seguís viendo en el hecho cultural comunitario o como quieras, que te entusiasme, que crees que reivindique, que es que reivindicable, quiero decir, desde este ámbito? Qué sé yo, lo cultural, yo creo que tiene que ser las prácticas artísticas o las prácticas creativas, por decirlo mejor. Creo que sí, tiene que ser patrimonio de todo el mundo. O sea que hay que esforzarse mucho para que esto suceda, para que cada niño, cada persona pueda tener la posibilidad de crear de engancharse, de comprender, de vivir, de transitar por lo que significa crear, con el cuerpo, con las manos, con la cabeza, escribiendo. O sea, es como abrir una puerta a las nubes o una puerta al cielo y caminar por otros espacios. O sea que eso me parece que tiene que ser patrimonio del conjunto y que bueno, que cuesta mucho que lo sea. Eso tiene que ver con qué tipo de ser humano queremos, ¿no? Claro. Si su inteligencia es solo económica, matemática, o si puede percibir el mundo de otra forma. Claro, bueno, por eso la discusión es esa, qué mundo queremos, ¿no? Como yo te decía antes, yo voy por el lado del buen vivir, por un mundo que se deje de jorobar con maltratar la naturaleza, que la cuide de nuevo, que la proteja, y que vivamos de una manera totalmente distinta a la que estamos viviendo.
creo que va a suceder a la fuerza esto que yo estoy diciendo, no porque lo podamos imponer, que de ninguna manera se puede imponer, sino porque va a colapsar todo. Y bueno, además de las guerras, además de la situación mundial, que no dijimos nada, pero bueno, que es explosiva, y que estamos en una especie de tercera guerra mundial, y donde hay muchísima gente que aparentemente sobra, o sea, los millones de habitantes que tiene el planeta son muchísimos, y bueno, y están haciendo todo como para que haya mucha menos gente. O sea, estamos en una situación muy, muy, muy comprometida, muy delicada. O sea que creo yo que tenemos que tener nada que ver con este ser humano, con la inteligencia artificial, con toda esa porquería que nos están metiendo todo el tiempo. Que bueno, la única solución, por suerte, que a veces sucede, es que de repente se corta la luz. Y hay que mirar el otro los ojos. Y hay que mirar los ojos, y los chicos se ponen a jugar con piedritas, y se disfrazan, y corren, y vuelven a jugar a la librada, y se descubren otras cosas. Entonces, bueno, yo tengo la esperanza de que se corte la luz, sinceramente. Vamos a apagar la luz por aquí. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Mónica Oliver en El Mal Mejor.